capítulo 20, del versículo 11 al 14 estaremos meditando. Es un tema maravilloso. Apocalipsis 20, del versículo 11 al 14. Mis obras en aquel gran día. Ese es el tema. Mis obras en aquel gran día. Y la palabra del Señor dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es un tema que nos está hablando que la tierra y el cielo huyeron, dice, ¿verdad? Que en ningún lugar se encontró para ellos. El versículo 11. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta profecía y este último evento de todo el programa profético de Dios se llama el juicio del gran trono blanco. Con este evento es muy importante que prestemos un poquito de atención, porque es un tema donde habla del juicio, que es el juicio final, porque es el último de los juicios que Dios va a llevar a cabo. Y en este juicio van a estar únicamente los no creyentes, los no salvos. Todos los millones de personas que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios estarán en este juicio. Y después de este juicio entramos al reino eterno del Señor. Este juicio será después del reino milenial. Entonces vamos a ver un panorama rápido para que nos ubiquemos. Ahorita nos encontramos en este periodo de 2000 años que se llama la época de la iglesia. Son 2000 años aproximadamente que están a punto de terminar. El próximo evento es el arrebatamiento de la iglesia. Somos nosotros sacados, millones de personas, desde Pentecostés hasta nuestros días del mundo. Porque el arrebatamiento no se van a ir los santos desde antes de la cruz. O sea, de Adán hasta la cruz de Cristo son los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a resucitar hasta después en la segunda venida de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento es de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta que Jesús venga por nosotros. Solamente los que estamos en Cristo. El arrebatamiento es para la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Vea, con mucho cuidado, observe. En el arrebatamiento, la iglesia es arrebatada, o sea, sacada del mundo. Y después del arrebatamiento, sigue un periodo de 7 años, que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24 al 27 profetizó que la última semana, o sea, los últimos 7 años, Dios culminaría su programa. ¿Con quién? Con Israel. Al terminar la tribulación, con los siete años de la gran tribulación, bajamos con Cristo a establecer el reino milenial de 1000 años. Y cuando terminen los 1000 años, que son casi, pues las vacaciones del cristiano, es el juicio del gran trono blanco. Y el gran trono blanco van a resucitar todos los espíritus que se encuentran en el Hades. ¿Qué es el Hades? La prisión interna en el centro de la tierra, donde se encuentran todas las almas desde Adán hasta nuestros días. No van a tener
la salvación, van a resucitar. El Hades entregó a los muertos para presentarse y demostrarles los burlones que estos fueron. Porque miren, existe un espíritu de burla. El cristianismo, la apostasía está, es el uno, bueno, eso habla la palabra, dice que la apostasía arrasaría con la iglesia, y ese es el tiempo que estamos atravesando. El amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando el amor de muchos se enfría, es porque han caído en apostasía. Apostasía porque diciendo ser cristianos no lo son. Por ejemplo, mire, veamos un físico matemático francés, un cristiano, un eminente de la física. Bueno, dice que tuvo un debate con un ateo. Y le dijo Pascal al ateo, le dijo, sabes, después de la muerte no existe nada, le dijo. No hay ni infierno, no hay ni cielo, ahí se acabó todo, dijo el ateo, ¿verdad? Pero Pascal le dijo, mira, te voy a decir algo. Yo conozco las escrituras, le digo Pascal. Un hombre llamado Jesucristo vino, resucitó de los muertos y en su resurrección transformó el imperio romano, le dijo. Pero mira, le dice este científico al ateo, pero si tú tienes razón, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo la razón y Jesús realmente existe, entonces corres un riesgo terrible, ¿verdad? Porque la verdad es que tenemos que conocer los tiempos en que estamos, porque nuestras obras en aquel gran día serán vistos. Tenemos la oportunidad en estos momentos, en este tiempo, como líderes, como padres de familias, como personas que dirigimos a otras, a los hijos, a las familias. Tenemos que introducirnos. Bien, del juicio que estamos hablando se llama el juicio del gran trono blanco, y es el evento final antes de que entremos a la eternidad. Acabando este juicio, después de 1000 años aquí en el mundo, son lanzados al lago de fuego. Después viene Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, que se llama la eternidad. Todavía en el milenio, o sea, en los 1000 años que nosotros tendremos con Jesucristo aquí en la tierra, pues va a haber pecado. Todavía en el milenio va a haber muerte. En Isaías 65 dice que será maldecido porque va a haber pecado. Vamos a vivir 1000 años, que sería el periodo que vamos a vivir, ¿verdad? Nosotros. Por ejemplo, Matusalén vivió antes. Si vemos como nos dice, estos 1000 años tenemos que comprender muy bien que tú y yo reinaremos 1000 años. Es muy importante que nos quede bien en claro que en ese tiempo, usted lo lea en Isaías 65, me gustaría ver que dice que serán maldecidos, dice, este periodo de tiempo que se nos dio desde antes del diluvio universal. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, que es la persona que más tiempo se le ha extendido la vida. Y Noé a los 500 empezó a tener hijos. Entonces, todo ese lapso de tiempo y de vida se detuvo después del diluvio. ¿Por qué? Por la maldad humana. Imagínense con los años que nos da el Señor a nosotros. Vea a dónde hemos llegado, que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Imagínense que el Señor nos hubiera dado 500 años, como en ese entonces, ya nos hubiéramos acabado de hace mucho tiempo. El hecho de que Dios haya reducido el lapso de la vida humana fue un acto de la misericordia de Dios para poder perpetuar la vida de los seres humanos. Bien, y en primer lugar tenemos en este juicio quiénes serán los participantes. Veamos el versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y veamos el 12, dice que el apóstol Juan vio. ¿A quiénes vio? Vio a los muertos, dice, grandes y pequeños. El apóstol Juan dice que él los vio. Él vio a grandes y pequeños. Aquí no ve la estatura, está hablando grandes y pequeños. Se refiere a las extracciones sociales, reyes, príncipes de la realeza, toda clase sin excepción de personas. Aquí va
todas las indígenas, todas las personas de las más bajas hasta los más altos, porque todos estos rechazaron a Jesús. Entonces Juan vio que todos ellos, y vean lo que dice, de pie ante Dios. Entonces, en este juicio vamos a ver, en primer lugar, estarán todas aquellas personas que rechazaron el evangelio. Todas, las indiferentes, las personas. Vemos en Juan capítulo 5, por favor, versículo 25 en adelante. Juan 5, 25. Dijo Jesús cuando estaba en el mundo: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En este juicio estará aquel que hace 2000 años murió en una cruz, en medio de dos ladrones, en medio de las burlas, del desprecio, de la humillación, en medio de la burla de los griegos, de los filósofos, de los religiosos, en medio del pueblo, en medio de todas aquellas personas que decían que lo amaban y después lo llevaron a la crucifixión, en medio de todos aquellos que una vez los liberó, los sanó, los libertó de la garra de Satanás. Allí, en medio de todos ellos, en medio de todos aquellos que el Señor los levantó, los acobijó, les dio amor, y luego esos fueron los que lo crucificaron. Allí estará, allí Cristo, el más testigo grande del universo, que el universo. Miren, todas estas personas no tendrán la oportunidad, porque la palabra lo dice. La palabra dice que estarán de pie. Aquí nadie, en ese día nadie tendrá la oportunidad. Nadie va a poder decir: oh Señor, perdóname, sí, yo había escuchado, pero hoy sí te creo, hoy sí porque lo veo. No, dichoso aquel que cree sin ver, porque por fe andamos y no por vista. Gloria a Dios que tú y yo, ¿verdad?, nos perseveramos y caminamos por fe, por fe. Mire, en este juicio no hay gracia, no hay misericordia. En este juicio se terminó completamente la bondad que Dios ha manifestado, y por eso se llama la época en que estamos, la época de gracia, porque es la oportunidad que tenemos para ir a los pies de Cristo. No es cuando tú y yo querramos, es cuando escuchas tu voz, es cuando te llaman, cuando te invitan, cuando te hablan. Esa es la tragedia del ser humano, porque hay quienes dicen: oh no, estoy muy joven, oh no, primero tengo que terminar mi negocio, primero tengo que hacer lo que yo necesito. No, oh, después, oh no. Y cuando van, por ejemplo, llega la desgracia, porque cuando Dios toca tu puerta, escucha. Cuando Dios llega a tu vida, escucha. Porque de nada sirve cuando vayas en una ambulancia y digas: oh Señor, perdóname. La palabra del Señor dice: Dios no puede ser burlado. Es cuando Dios te busca, cuando Dios te habla, cuando Dios toca tu corazón a través del Espíritu Santo, a través de las personas, es cuando tú tienes que responder. Tienes que decir: heme aquí, Señor, heme aquí, Padre. Cuando la palabra nos llama al arrepentimiento, cuando Dios nos busca, entonces no podemos dejar para mañana lo que tiene que ser hoy. No podemos pensarlo. Hermanos, tenemos nosotros que ser agradecidos y ver que Él es el dador de la vida. Por Él vivimos, por Él andamos, por Él caminamos. Tú, tu vida, tu familia, tus hijos, porque miren, todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, porque estamos dirigiendo una familia. ¿Dónde llevas tu familia? ¿Dónde vas dirigiendo tu familia? ¿Al infierno? ¿Al infierno? Porque esa es la realidad. No rechaces. No permitas que tu corazón se endurezca, por favor. En este juicio, bien, aquí van a estar los no creyentes. Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, Él en la cruz ya pagó. ¿Qué fue? Pagó la culpa que nosotros ya no tenemos. Eso lo produce, eso es la época de la gracia. El justo, el santo muere por los pecadores. En esa cruz del Calvario, Dios nos quiere demostrar que de tal manera nos ama, que se hizo carne, se hizo hombre, casi 2000 años antes de la cruz.
había un hombre llamado Abraham, llegó al monte Moriah, que es ese mismo monte donde murió Jesús. Y Dios le dijo: Abraham, dame a tu hijo, dámelo, entrégamelo. Y cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a Isaac, una voz al fondo que decía: oh, ahora veo que temes a Dios. ¿Por qué no me negaste entregarme a tu hijo? Y 2000 años después de Abraham, cuando Cristo entrega su vida por nosotros, podemos hoy nosotros decir: ahora veo cómo me amas, porque no te negaste venir aquí a este mundo como hijo en carne. Abraham e Isaac fueron salvados. ¿Por qué? Y Jesucristo allí mismo entregó su vida como hijo. Podía llamar a legiones de ángeles para liberarse de todo lo que él sabía que iba a atravesar, pero él allí entregó su vida. Por sus llagas hemos sido sanados, libertados, liberados. Cuando una persona recibe a Jesús, Jesús nos declara justos. Se llama la justificación. La justificación nos libra completamente de la condenación eterna. Después de ser justificados, viene la santificación, que ese es el proceso que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? La santificación, sin fe y sin santidad no le veremos. Nos libra del pecado, porque la santificación, allí somos libres, consagrados y servimos a un Dios vivo. La justificación, la santificación y la glorificación. Esas etapas de la salvación. La justificación dice que fuimos libres de la condenación del pecado. En Romanos 8:1 dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. No hay condenación al que está en Cristo Jesús. Esa es la justificación. Toda persona que recibe a Cristo es justificada. Es declarada inocente. Imagínense, inocente de los pecados. Mientras Cristo viene, estamos nosotros siendo librados. ¿Por qué? Porque el pecado no fue erradicado de nosotros. Allí está todavía ahí está. Pero ya no tenemos nosotros, ya tenemos el ayudador. Tenemos Él, un Espíritu Santo que nos ayuda a liberar y a poder decir no a la maldad que hay en nosotros, a través de la comunicación, de la comunión diaria con Dios, a través de la presencia de Dios en mi vida. El Espíritu Santo nos guía. Entonces ve que es importante. Tu padre y madre, es importante que no rechaces a Cristo, porque vienen tus hijos, tu familia. No permitas que ellos vayan a un mundo de desgracia, de maldición, de las garras de Satanás. ¿Por qué dice, caen en la garra de Satanás? Sí, caen en la garra de Satanás. Caen en las drogas, caen en el alcohol, caen en cuánta inmundicia. ¿Por qué? Porque no están siendo cubiertos. No hay quien te guarde y te libre. En ningún momento tú caes si estás en la presencia de Dios. Si caes, tenés un abogado que Él te levanta. Pero por cuando una persona deja de ir a la iglesia, deja de recibir palabra, deja de tener comunión, deja de meditar en su palabra, aparta los ojos de Dios, aparta sus ojos y pone sus ojos en el vicio, en las drogas, en las cosas que Él quiere, en la carne, entonces ese poder no tienen el poder de decir no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está ahí ayudándote. El poder del pecado entonces te ata, te maldice, te esclaviza, y no solo a ti, a tu familia, tus hijos. Levántate en el nombre de Jesús, porque mira, cuando recibimos a Jesucristo somos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 y 14 lo dice. ¿Qué es un sello? Mira, un sello es algo, es una seña. O sea, el Señor dice que le pertenecemos a Él y Él nos cuida. Mira, cuando yo estaba pequeña, yo me acuerdo, mi abuelo, a las 5 de la mañana, mi abuelo se levantaba, marcaba los becerros, y yo miraba cómo lo hacía. Agarraba fierros calientes y se los ponía, y yo me lloraba al ver los animalitos como lloraban, porque aquello humeaba y olía carne asada, ¿verdad? Y lloraba yo cuando miraba a mi abuelo que le ponían ahí el sello al ganado. Entonces,
¿qué es lo que pasa cuando hacen eso? Cuando empiezan a crecer y cuando este ganado o venado, lo que sea, vienen y se saltan y se van. Entonces de otras granjas, de otros lugares, de las otras haciendas, decía, oh, mira, señor Juan, aquí está su vaquita que estaba por allá. ¿Ve? Porque estaba sellada, porque en la casa los sellaron. Entonces, oh, mira, aquí está el sello de su ganadería. Eso yo lo miré, pequeña lo miré. Entonces se me ocurre, ¿verdad? Que el sello, cuando tú y yo estamos sellados, miren, nadie puede ver el sello en nosotros, porque hay muchos cristianos que no son cristianos, pero los demonios y los ángeles pueden ver cuáles y quiénes de nosotros somos verdaderamente sellados. Entonces, cuando estamos sellados, Dios no sella para que los demonios nos arrastren, no. Dios nos sella porque somos protegidos por Dios, protegidos de los demonios, porque los demonios saben quiénes tienen al Espíritu Santo. Ese sello nos guarda, nos protege del mal, mientras nos mantengamos en comunión con Él. Número 2, cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra antigua vida se despierta. Ese espíritu que estaba apagado se prende porque Dios lo toma y viene, entonces empieza a producir en el corazón la sed de poder buscarle, el hambre de buscar la presencia de Dios, de alabar, de orar, de cantar, de bendecir su nombre, de testificar, porque la regeneración empieza a suceder porque el Espíritu de Dios viene a nuestros corazones, ¿verdad? Nos bautiza con el poder del Espíritu Santo. Durante muchos años he escuchado yo que, yo considero esto una herejía, porque hay muchas iglesias que dicen que el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo dice que no es cristiano. La cristiandad no está dividida, no, de ninguna manera. Muchos dicen, si no tienes el Espíritu Santo no formas parte del cuerpo de Cristo. Eso es una herejía, claro que es una herejía eso. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, si cuando un niño nace, no puede nacer sin pulmones, ¿verdad? Nace completo, ¿verdad? Un niño no nace incompleto. Bueno, hay casos, ¿verdad? Pero casi, 1 Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. No hay ningún cristiano que le falte nada, no nos falta nada. Segunda de Pedro 1 dice que todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas a nosotros. Desde el pasado, futuro, no nos falta nada. ¿Qué es lo único? Crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, no pueden haber cristianos que les falte algo. No, eso realmente yo lo considero una secta, es una herejía. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque el cristiano no es conocido por dones, sino por sus frutos. Mírenlos. ¿Cuántas religiones hay que hablan lenguas? ¿Cuántas tribus hablan lenguas? Eso no es ninguna evidencia de que eres un santo. No. La evidencia de que somos hijos de Dios son los frutos. Porque la palabra dice, por su fruto los conoceréis. Mateo 7:21. No por los dones. Los dones se falsifican. Sí, hay muchos falsos que fingen. Los frutos son los que hablan. Bien. Veamos, por ejemplo, cuando veamos si a ti te hacen una separación y te dicen, estos sí son hijos de Dios y aquellos no, por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Veamos ahora. Es importante, ¿por qué es importante tomar? Veamos, en el libro de los Hechos nos enseña y les enseñó que
habla del Espíritu Santo, pero no es que sea un patrón. El libro de los Hechos es un libro narrativo e histórico que cuenta la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y ellos necesitaban evidencias físicas. ¿Por qué? Porque aún los cristianos no podían entender, porque las epístolas todavía no habían sido escritas. No estaba escrito Romanos, ni Corintios, ni Efesios, ni Gálatas, ni Colosenses, ni Filipenses, ni Tito, ni Pedro. Todos estaban desarmados. Ellos no lo conocían. Entonces los apóstoles escribieron estas cartas. Cuando las escribieron fue para explicarles la historia de los hechos y explicarles la doctrina que recibieron de Jesucristo del apóstol Pablo. Este estuvo 15 años en el desierto antes de que los apóstoles reconocieran que Pablo era uno de los apóstoles. Y habla que fue el último de los apóstoles, porque más apóstoles ya no hay. No hay más apóstoles. Pablo fue el último apóstol. Y tenemos que tener bien claro, porque las tradiciones, está llena la iglesia de barbaridades y de mentiras, de dogmas. Entonces tienes que conocer. Por eso dice que nuestra deber es crecer en el conocimiento y en la gracia. ¿Para qué? No permitir que todas esas mentiras vengan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos trae la renovación de qué, de las cosas realmente como fueron escritas en la palabra del Señor. Esa es la razón por la cual en el juicio del gran trono blanco los cristianos, nosotros no vamos a formar parte. Fuimos sellados, bautizados, regenerados, y que la unción está en nosotros. Bien, ¿qué significa? Porque tú y yo somos cristianos. ¿Qué significa la palabra cristianos? Bien, la unción está en nuestras vidas. Primera de Juan 2:21 dice que la unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cristianos quiere decir Cristos ungido y a los pequeños. ¿Quién es un cristiano? Es una persona pequeña, ungida. Es una persona que no importa, no hay acepción de personas, sea de la cultura que sea, no importa. El Espíritu Santo viene y es derramada en esos corazones. No importa de la religión que ha venido o que ha sido, no importa. El Espíritu de Dios no hace acepción, se derrama. Entonces, desde el momento que Él se derrama, nos hace personas apartados, ungidos. El Espíritu Santo viene en nuestras vidas. Entonces, cuando nos habla que nos identifica a través de ese espíritu y el mismo bautismo, cuando lo recibimos a Él, nos une, somos unidos al cuerpo de Jesucristo, porque somos la esposa de Cristo, somos parte de su cuerpo, somos la novia y seremos su esposa. Él es la cabeza. Entonces, comprender cuál es que ser ungido, que somos fundidos, que somos unidos desde el momento que tú y yo recibimos, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando Dios te busca, cuando Dios te llama. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Crecer en gracia, en el conocimiento, porque tú y yo estamos completos. No hay personas que son más grandes o más pequeños, no, de ninguna manera. Para Él somos iguales. Es tan sencillo. Veamos ahora. Veamos en segundo lugar, ¿cuáles son los propósitos de Dios para este juicio? En primer lugar, quitar el pecado. Cuando Jesús termine de juzgar al mundo en su trono blanco, de allí en adelante, después del trono blanco, vea lo que dice en Apocalipsis, en el versículo 11. Vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vean cómo dice. Dice, en el tiempo de este juicio, cuando el cielo y el universo desaparecen, los cielos y la nueva tierra
no serán hasta después del milenio. Después de este juicio, es precisamente el juicio, este juicio, la culminación del programa profético de Dios. De allí en adelante, después de este juicio, cielos y nueva tierra, donde ya no existe el pecado. Ahora, esta es la última cosa que Dios hace para purgar el pecado del universo. En este juicio estarán todos los creyentes, los no creyentes, y verán al mundo que quisieron establecer sus propiedades, la fama, el éxito, la popularidad, la avaricia, el dinero, el mundo que es incierto, el mundo que es temporal. Es el mundo donde ellos creían que podían triunfar, donde pusieron toda su esperanza, toda su herencia, todas sus fuerzas, toda su salud, cuando de repente desaparecerá. Por eso primera de Juan 2:15 dice: amados míos, no améis al mundo. No se contradice, porque dice no se contradice con que de tal manera amó Dios al mundo. No se contradice. ¿Por qué? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 16 dice, el mundo os aborrecerá. Entonces tenemos que entender claramente que de tal manera amó Dios al mundo, se refiere al alma de las personas, a tu alma. Y cuando dice no améis al mundo, es a lo que Satanás le ofreció a Cristo en Mateo 4. Le dijo, te ofrezco el mundo con su gloria y la fama y el poder y el éxito y el dinero, la prosperidad. Y todo eso no importa sobre quién pase, no importa, quieres llegar a la cima, no importa, quieres tener y almacenar y almacenar todo el dinero y todo lo que el mundo te ofrece, ¿sabes? No, porque pasará como aquel que hace tanto dinero y llena sus graneros, y el día que lo fueron a recoger le dijo, oh, ¿dónde? Dime. ¿Cómo? Le dijo, oh alma, gózate. ¿Para quién será todo eso? La vanagloria, la avaricia, eso es lo que el mundo te ofrece para esclavizarte. Pero eso es lo que Cristo no quiere que amemos. Él no quiere que amemos, porque el mundo es un espejismo que te promete, pero lo hace solamente para destruirte. Es como un regalo que tiene muchos moños, pero de repente lo abres y quitas todo el papel y todo, y los descubres que está vacío, no hay nada. Así es el pecado. Participas del pecado, pruebas el pecado, y cuando ya experimentas el pecado, te das cuenta que no hay nada. Estás solo, estás triste, estás frustrado, amargado, desilusionado. ¿Por qué? Porque ese vacío solo lo llena Dios, nada más. Entonces, vea pues, Juan 4, la samaritana, ¿cuántos maridos tenía? En Juan 4 nos habla que buscaba esta mujer. No ha cambiado la cultura, sigue siendo lo mismo. En el siglo XXI siguen siendo los hombres, las mujeres buscando con quién llenar sus corazones. Mire, los artistas, cuántas personas importantes con los millones llenar su felicidad. Miles y hombres, de mujeres. Usted lo puede ver, no, ya no me satisface esta, me voy a buscar otra. Ya no esta, voy a buscarme otro que me haga feliz. No, nada en este mundo te va a hacer feliz si no buscas la presencia de Dios, si no buscas la dirección de Dios. Nada, ni las drogas, ni el alcohol, ni los vicios, ni la venganza, ni las terapias, ni el dinero, ni la inmoralidad, nada. Si vea usted, mire, Jesús le dijo a esta mujer, puedes seguir, casarte con el 6, con el 8, el 10, pero ¿sabes qué? No vas a encontrar la felicidad ahí. Si no, ve a Elizabeth Taylor, usted ve que ella rompió el récord, ¿verdad? Con cuántas bodas, cuántos casamientos, 9 maridos, uno tras otros. Era tan linda ella que se creía que ningún hombre la merecía, y lo que no se daba cuenta, cómo ella estaba decayendo. Pero pues, cuántos escritores, hombres famosos, y eso no se ve solo en las personas bajas. Marilyn Monroe, otra que murió
por exceso de drogas, porque buscando la fama, buscando el dinero, buscando la felicidad. Nada en este mundo te va a hacer feliz. Tú puedes continuar trabajar y hacer muchas cosas buscando felicidad en el sexo, en el dinero, en las amistades, en tus decisiones. ¿Sabes qué? En ninguno de estos lugares vas a encontrar felicidad. Todo eso es vacío. Por eso le dijo el Señor a la samaritana: de esa agua volverás a beber y tendrás siempre sed. Mas el agua que yo te ofrezco será una fuente de agua viva que va a saltar para vida eterna. Solo Jesús, lo que Jesús te ofrece verdaderamente va a satisfacer todas las áreas de tu vida. Mientras tú no tengas a Jesús, estarás abriendo pozos y sacando putrefacción, sacando pudredumbre nada más. Eso es lo que va a hacer de tu vida. Vas a sacar putrefacción, y de esa putrefacción no solamente alimentar tu vida, sino tu familia, tus hijos. Bien, veamos las personas que están en este juicio. Veamos en el versículo 12, Apocalipsis 20. Veamos, dice: serán juzgadas por las cosas que están escritas, dice, según sus obras. Vean, qué interesante, ¿verdad? Esa declaración es bien interesante, es paradójico. No somos salvados por las obras, dice Efesios 2, 6 y 7. Dice que no somos salvados por las obras, sino que son por la fe, que es un don de Dios. Pero cuando tú te mueras, tus obras te siguen. Las que no te salvaron, esas serán usadas para condenarte. Es irónico, ¿verdad? Pero mientras somos salvados, no es por las obras, pero cuando mueres, las mismas obras que no te salvaron serán las que te condenan en el juicio final. Entonces, todo lo que hiciste, allí vas a ver todo lo que tú hiciste. Aunque tú digas: oh no, pero fíjate que yo fui buena con mi esposa, fui buena con mi esposo, fui buena con mis padres. Pero el Señor le va a decir, como cuando alguien va a un juez natural y le dice: bueno, ¿sabes qué? El veredicto de un juez terrenal, tantos años de prisión. Oh, señor juez, pero mire, yo he sido bueno, mire, y he hecho tantos asilos, tantas ayudas que he hecho. Y le viene el juez terrenal, ¿verdad? Pero yo no te estoy juzgando por eso. Tú puedes hacer todo lo que quieras, si no te estoy juzgando por el crimen que tú hiciste. Las buenas obras ni en lo terrenal serán tomadas en cuenta, sino por lo que dejaste hacer al hacer algo en contra de la ley, aún en la ley natural. ¿Se imagina? Entonces, no hay barreras, no hay cuentos. Tenemos que realmente abrir los ojos. Seremos juzgados por los pecados que están allí en el libro de la vida desde que nacimos. La palabra, las escrituras lo dicen. Nadie, ningún abogado ningún abogado te va a salvar de esto. Y en tercer lugar, este juicio tendrá como propósito determinar el castigo de cada quien. Miren, no todos los que van a ser castigados van a recibir el mismo castigo y el mismo sufrimiento. No. Veamos en Mateo 11, por favor. Veamos Mateo 11. Veamos de qué forma Mateo 11. No es verdad que todos en el infierno o en el lago de fuego van a sufrir igual. No, de ninguna manera. Hay muchísimas evidencias. Vamos a leer que las personas serán juzgadas en base a ¿qué? Al conocimiento que tenían y a las oportunidades que tuvieron mientras estaban vivos para arrepentirse y recibir a Cristo. Antes de leer Mateo 11, ¿qué de las personas que, por ejemplo, musulmanes, los hindúes y las personas que nunca les ha llegado una Biblia, que nunca les han hablado de Cristo, porque se ven se hacen estas preguntas, que hay millones de personas que realmente todavía hay millones de personas a las cuales
no les ha llegado el evangelio, nunca han oído hablar de Cristo, pero Dios los va a juzgar. Esta es una muy buena pregunta, pero ¿saben? En la Biblia encontramos la respuesta. Lo vemos en Romanos 2. Veamos Mateo 11. Primero veamos versículo 20. Mateo 11. Entonces, habla de Jesús, versículo 20. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, vea usted, hay ciudades donde hizo milagros. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Sicilio y en Ceniza. Por tanto, les digo que, cuando les dice aquí, cuando, que en el día del juicio, es de lo que estamos estudiando ahorita, en el día del juicio, dijo, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Jesús les dice a estas dos ciudades, Tiro y Sidón, serán castigadas, menos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque en Tiro y Sidón no hice los milagros que hice con ustedes. Mientras más milagros veas tú, mientras más escuches, más endurezcas tu corazón, más grande será tu castigo. Lo dice la Escritura. Y tú, Capernaum, le dice al versículo 23, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, le dijo, por tanto les digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es increíble lo que Jesús declara en este pasaje. Los sodomitas, que eran homosexuales, recibirán mucho menos castigo que los habitantes de Capernaum. ¿Por qué? Porque los sodomitas nunca vieron a Jesús. En Sodoma no había Biblia. En Sodoma no habían predicadores, pero en Capernaum vieron. ¿Qué vieron? Muchos predicar la palabra de Dios, hacer milagros. Y con todo y esto lo rechazaron. Entonces Dios es un Dios justo. No puede castigar a aquel a quien le haya dado más evidencias de la existencia de Dios que a aquellos que nunca han tenido la evidencia de que Dios realmente existe. Entonces, vamos a ver la respuesta de lo que será aquellas personas que realmente nunca conocieron a Dios. Veamos Romanos 8:2. Veamos Romanos 2. ¿Sabe qué? Tú y yo no tenemos por qué preocuparnos ¿y qué pasó con mi mamá que era católica? ¿Qué pasó con mi abuelita que nunca, se fueron al infierno? ¿Sabes qué? No te estés preocupando si fueron o no al infierno. Preocúpate por tu condición, porque tú eres esa persona que está dirigiendo a las familias, a tus hijos. Preocúpate por tu salvación. Dios no va a castigar a una persona que no lo merezca. Preocupémonos por nuestra condición. Romanos 2, veamos lo que dice. Mira, de una forma magistral, cómo describe claramente esta incógnita. Veamos. Y la palabra nos revela, versículo 12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres. Los secretos. Vean lo que dice. Vean lo que dice Pablo. Nada más. Hay dos tipos de personas que han nacido en este mundo. Los que hemos tenido este grande privilegio. Y acordemos que después del privilegio de la responsabilidad, ¿verdad? Dar de gracia a lo que recibimos de gracia. Los que tenemos la oportunidad de ser cristianos, nosotros que hemos recibido a Cristo, todos los que han asistido en las iglesias en el mundo entero y han oído la palabra de Dios, por todo lo que has oído vas a ser juzgado. ¿Ve? Por todo lo que tú has oído vas a ser juzgado. Y hay otras personas que no tienen Biblia, que nunca se les presentó la oportunidad, nunca tuvieron esa oportunidad que tú y yo hoy escuchamos, ¿verdad? Es lógico que si Dios es justo, va a juzgar al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, a nosotros que vivimos bajo la ley de Dios y que conocimos la ley de Dios y conocimos el evangelio de su gracia, nos va a pedir 50 veces más que las personas que jamás escucharon de Dios y de Cristo. Bien, ¿qué parámetros va a hacer Dios con estas personas que nunca tuvieron Biblia y que nunca escucharon de Cristo? Sus conciencias. Ahí lo dice. ¿Qué es la conciencia? Conciencia, que es dentro, y conocimiento es algo interno que le habla, le dirige, le enseña por naturaleza. Cualquier persona en el mundo entero, por más salvajes, por más ignorantes, desde que comenzó la humanidad, por más alejado que sea de la civilización, del conocimiento, de todo ser humano sabe que matar es malo, es malo. En cualquier lugar, por muy recóndito que sea, pues la conciencia les deja ver que no pueden matar, que eso. Entonces, esa es la conciencia. Es la conciencia, porque no son animales, son seres humanos. Entonces la palabra dice que la conciencia les dejará saber. Pues usted sabe, en todas las civilizaciones, por bajas, por pobres, el fulano no va a ir a arrasar con las hijas de su padrastro, de su vecino, o con toda su familia, o va a arrasar con todas sus hijas. No, es la conciencia de que son sus hijas. Entonces, ¿ve? Son personas, porque la conciencia es la moral, porque tienen moral. Entonces, la palabra del Señor lo dice. La conciencia les va a exponer. ¿Por qué? Oiga bien lo que dice. La conciencia dice, su conciencia dice, le da testimonio acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Y en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Tú no sabes quién es quién. Tú no conoces quién es quién. En la intimidad, tú no sabes quién es esa persona más que Dios es el único. Porque dice los secretos de los hombres. Por eso no podemos juzgar a nadie. No juzguéis, no podemos emitir un juicio a cualquier persona. No puedes emitir un juicio contra tus padres, contra tus hermanos, contra tu familia. No podemos nosotros atribuirnos a nosotros el condenar a alguien. Por eso dice el Señor los secretos, porque todo ser humano tiene sus secretos, la vida privada de las personas. Mire, como dice los secretos de los hombres, imagínense si el Señor haría pública todos los secretos de los hombres. Todo ser humano tiene algo escondido en sus vidas, ¿verdad? Pues hay muchas personas que son una persona en la casa y afuera son otra cosa, cuando tienen dos personalidades, dos cosas, que aman, dicen a sus mujeres, a sus esposas, y afuera andan con otras mujeres, porque tienen 2, 3 clases de vida. Esos son los secretos de los hombres que Dios conoce. Esas cosas, esos secretos de los hombres serán juzgados. La palabra del Señor lo dice. Cada quien va a tener su castigo que merece.
si por conciencia, si nunca le hablaron, ¿verdad? Veamos en último lugar Marcos 12, por favor, versículo 38 al 40. Marcos 12, 38 al 40. Veamos las verdades que nuestro Señor nos termina de confirmar. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, o sea, de los religiosos, ¿verdad?, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio, recibirán mayor condenación. Todos aquellos que se autonombraron como libres, como santos, de apariencias, no importa qué religión sea, no importa, que se autonombran como personas dignas, como personas santas, como personas que no pecan, como personas que se caminan como pavos reales y se creen que, y son personas que se aprovechan de los semejantes, abusan de sus semejantes, abusan de sus hermanos, abusan de la familia, abusan de los hijos, abusan de la gracia de Dios, abusan de sus conocidos, abusan. Entonces dicen, todos estos recibirán condenación. ¿Por qué? Porque explotan, roban. Todos estos juicios vienen contra ellos porque se apropian de lo que no es de ellos, con apariencias. Entonces dice que su juicio va a ser grande, porque Dios nos ha dado como jueces a nadie, líderes religiosos, dice, dictadores. Todas esas personas van a ser condenadas, las más grandes condenadas. ¿Por qué? Porque compuestos que Dios les ha dado para agredir sus obras, para agredir su obra, para hacer injusticias, para buscar solamente su propio pecunio, para buscar solamente lo que ellos quieren, para hacer crecer sus bolsas, sus finanzas, nada más. ¿Por qué? No hacen lo que Dios les ha enviado, tapándose. ¿En qué? En una apariencia nada más. En una apariencia. Nadie se va a escapar. Las obras te condenan. Las obras en aquel gran día. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su presencia. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres un Dios justo, Señor. Gracias, Padre. Te hiciste hombre. Viniste